Identidad. Cristo es precioso. No me acuerdo exactamente quién lo dijo, pero lo que yo he entendido hasta ahorita es que yo soy un gran pecador y Cristo un gran Salvador. Esa es mi identidad. Esa es la identidad que debemos de entender. Lo miserable que soy yo, lo hermoso y maravilloso que es Jesucristo. Ahí comienza nuestra identidad personal, que nos debe de llevar a nuestra identidad congregacional localmente. Mi identidad personal es: soy un gran pecador, Cristo es un gran Salvador. Hijo, nuestra identidad es que somos grandes pecadores, no grandes campeones, sino pecadores. Jesucristo es gran Salvador. Para los que creemos. Dice el verso 7. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Dios había prometido constantemente a lo largo de todo el Antiguo Testamento y anunciando así sobre sus propósitos sobre Jesucristo. Los que no creyeron en el contexto actual son aquellos que rehúsan creer en Jesucristo, pero en el contexto histórico también tenía que ver en ese entonces a Israel, que rechazó a Jesucristo siendo incrédulos a las promesas de Dios. Por lo tanto, la profecía estaba cumplida. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Se manifestó el propósito mayor de Dios, de toda la creación, de por qué Dios escogió una nación, de por qué escogió una familia, por qué manifestó su gracia en línea de generaciones, por qué levantó a reyes para que le sirviesen, pero al final para revelar a Jesucristo como la cabeza del ángulo del propósito eterno de Dios. Colosenses 1:15 al 20 nos deja saber: Cristo es el ángulo de todo el propósito de Dios. Por lo tanto, los creyentes, Cristo es precioso y por ende, porque Él es precioso, Él explica todos los propósitos de Dios para tu vida, para tu iglesia local, para nuestra actividad local en esta ciudad. Y de esa forma, nuestro deber, si es una ciudad, estamos en un pueblo, en una nación, y como dice la Gran Comisión, enseñando a todas las naciones lo que os he enseñado, que Él es Rey, Él es la cabeza del ángulo perfecto de toda la voluntad de Dios. Si comenzamos con nuestra identidad de pecadores, nos vamos a congregar en una iglesia local, lo cual tendremos nuestros deberes y nuestra identidad y ministerio localmente, que nos llevará a afectar de una manera bíblica el entorno nuestro, y de esa manera estamos cumpliendo nuestra gran comisión, o la gran comisión de nuestro Señor, a través de nuestro ministerio. ¿Vamos bien? ¿Qué dice el texto en el 8 en adelante? Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Jesucristo es tan precioso como firme, precioso para los que creen, pero firme para los que rehúsan creer. Jesucristo llena de identidad al pecador consciente, dándole razón y propósito en el plano o en el diseño de Dios en cuanto a su vida personal, pero en cuanto a la historia también. Ojo, segundo, pero también es firme, roca, que hace tropezar al incrédulo. Entonces aquí ya, en las palabras del apóstol Pedro, ¿cuál es la visión del apóstol Pedro? Es una visión de victoria. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si Cristo es precioso, Él no va a empañar su brillo. Él va a brillar. Y es necesario que pecadores conscientes de sus pecados y que funcionen en pro de la causa de Cristo ejerzan su ministerio localmente, afectando así su entorno. Es victoria, predicar a Jesucristo. En cambio, lo contrario es que también Cristo, siendo firme, sea de piedra de tropiezo y roca que hace caer, ojo, o retroceder el mal.
el mal en tu vida, en tu entorno, en tu hogar, en tu familia, incluso en nuestra congregación si hay indiferencia. El propósito de este taller teológico de formación es que hacer caer las indiferencias nuestras, retroceder cualquier desconexión que tengamos con la iglesia local. Es necesario que cada uno de nosotros nos enchufemos, y perdón el término, pero nos enchufemos localmente. Que entendamos que tenemos una identidad y un ministerio localmente como congregación. Muchas veces vemos, soy parte de la cristiandad en general. Vengo y me congrego, escucho, pero me voy. No es suficiente. Tengo que enchufarme de tal manera que mi identidad y mi ministerio localmente tenga un efecto en cuanto a nuestro entorno. Que digan, ahí en la ciudad hay un grupo temerarios. Ojo, no se me alegren muchos aquellos que venimos de los 90. Temerarios por las convicciones y por exaltar a Jesucristo como precioso Señor y Rey de vuestras vidas. Porque esos fueron los que vimos en las cartas, que los tres capítulos que vimos, hubieron alabanza a iglesias así, localmente, que no han negado mi nombre, no han negado lo precioso que soy, pero también han exaltado lo firme que soy, y por lo tanto, ¿cómo hago caer el mal, o de retroceder el mal, o la incredulidad? Porque si creemos en la predestinación, creemos que Dios es soberano para predestinar según en Cristo Jesús todas las cosas, incluso su victoria, y lo ha revelado en su palabra. No hay teología más consistente que la teología reformada cuando la llevamos a sus últimas consecuencias. Dios es soberano y Dios tiene en control providencial de todas las cosas, y que en Jesucristo nos ha colocado en victoria. Amén. ¿Qué dice el siguiente texto? Entonces, no solamente una piedra que hace tropezar, pero dice, nuevamente el verso 8, piedra de tropiezo, sino roca que hace caer. Otro aspecto sería retroceder toda la maldad o avance del mal. Es el cristianismo, Jesucristo, reinando en nuestros corazones, quien puede. Y eso comienza en nuestro entorno, nuevamente. Comienza en el individuo, en el hogar, en la familia, en el matrimonio, identidad. Luego se manifiesta localmente, sanas familias, sanas iglesias, y luego en nuestro entorno, en la ciudad en la cual nosotros nos manifestamos, en el trabajo, en las transacciones que hacemos, que Cristo sea exaltado. No que soy cristiano, pero bueno, vamos a hacer esto por abajo del agua. Vamos a hacer este trueque de una manera deshonesta. Tenemos un estándar de justicia que debe ser exaltado para exaltar así lo precioso que es Jesucristo. Por lo tanto, en nuestro entorno, en nuestras actividades, en nuestra vida diaria, que la fe cristiana gobierne, y ese es el autogobierno que debemos ante Dios, gobierne mis pensamientos, mis acciones, mis palabras, la manera en que me conduzco. Verso 8 otra vez. Siendo desobedientes. Si la gran comisión es enseñar a todas las naciones los que os he enseñado, los incrédulos, ¿qué dicen? Son desobedientes. No se someten al señorío de Cristo. Obviamente no son salvos por la gracia mediante la fe. Son desobedientes, quieren imponer su voluntad, no la de Dios. Quieren imponer sus gustos, no la de Dios. Quieren poner y exaltar sus preferencias y su justicia, no la de Dios. Son desobedientes. ¿Y qué dice? A lo cual fueron también destinados. Según el propio Pedro, pone en la soberanía de Dios no solamente la victoria, pero también la manifestación de los incrédulos. De esa forma, vemos que los desobedientes tienen que retroceder, porque Jesucristo es piedra de tropiezo y roca que hace caer, pero también porque Dios soberanamente ha predestinado, ha ordenado providencialmente sacar adelante a través de todo el mal, que en Adán todos caímos, en Jesucristo
Para eso dice Pedro también, Juan, en su epístola, que para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces vemos victoria como la manifestación del mal siendo destruida. Entonces ambas dos realidades, eso se me conoce también como la tesis de Dios y la antítesis de Dios. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3, capítulo 3, verso 15. La simiente de la serpiente, la simiente de la mujer. ¿Quién aplastaría la simiente y a la serpiente misma? ¿Quién? Cristo. Cristo. Y los que son de Cristo, Romanos capítulo 16, verso 20. Por lo tanto, victoria y la manifestación del mal destruida. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Que si Cristo es precioso, ¿quién debe de deshacer las obras del diablo en tu matrimonio? Jesucristo. En tu hogar, tu matrimonio, en tu trabajo, ¿quién debe deshacer las obras del diablo sino Jesucristo y su estándar de justicia conforme a su palabra? Solo así avanzamos en nuestra vida. Lo decíamos el viernes, no golpeamos al aire, golpeamos con un objetivo firme. Y es como por medio de la palabra de Dios en cada área de nuestra vida. De esa manera, la victoria se manifiesta y el mal retrocede. El texto que quería llegar, eso solamente era la introducción, hermano. Nos pasó el sábado, ¿verdad? Solo la introducción. El verso 9 dice: mas vosotros sois, ahí está el tema, identidad, sois, son ustedes. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, nuevamente, la soberana voluntad de Dios, conforme a sus propósitos en Cristo Jesús, mostrando así su gracia soberana, de decir, ustedes son míos, son mi pueblo, mis hijos, mis enviados, mis agentes del Evangelio, de la transformación, por medio de la sangre de Cristo, por medio del mensaje de Cristo, a las naciones. Ustedes son míos, son mis guerreros, me pertenecen a mí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Tenemos una misión o un ministerio, ¿correcto? ¿Lo podemos ver? ¿Cuál es nuestra misión o ministerio? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo no sé, a mí yo me deleito en Jesucristo porque es precioso en todos los aspectos de mi vida. No solamente en el aspecto, pongan atención, no solamente en el aspecto de mis pecados, sino también de mi santificación en la verdad. Él es precioso en todos los aspectos de mi vida y debe de serlo así. Y cuando me veo débil, acudo a la cruz y de ahí tomo nuevamente el vigor de decir, Él es victorioso. ¿No dice Romanos 8 que en Cristo Jesús somos más que perdedores? No, ¿verdad? Eso es... Pero no como los de aquí pasando la autopista, ¿verdad? Porque ¿qué es el énfasis de allá? ¿Cuál es la identidad de allá? Los campeones por ellos mismos, en el sentido de descubre el campeón que hay en ti. Eso es una tontería. Porque nuestra identidad, dijimos inicialmente, somos pecadores. Lo que es precioso en la vida de un individuo es Jesucristo. Amén. ¿Debemos de gloriarlo, hermanos? En Cristo. También adiestrado, varios aquí enfrente. Pero allá en el fondo, ¿qué pasa? Acompáñenme a primera de Corintios, capítulo 1, verso 30 al 31. Yo soy un campeón, yo vengo a escuchar que soy un campeón. Es un vil pecador miserable que si no estás en Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 1. Tu condición es manifestar lo vil y pecador que eres, pero eres útil para el reino de Dios. Como vimos, para hacer tropezar a los incrédulos desobedientes.
Pero para los que creen, Cristo es precioso. Estamos en el lado de la victoria. Jesucristo es nuestra victoria. Dice 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Mas por Él, hablando de Dios, su soberana voluntad, su voluntad es que nada puede contra su voluntad. Muchos hoy en día dicen, no, creemos en la soberanía de Dios. Define soberanía. Nuestra definición de soberanía es sencilla. La voluntad de Dios que no puede ser detenida. Dios hace según su voluntad. Entonces cuando Él decide salvar, salva. Cuando Él decide entregar a otros a manifestar su pecado, los entrega. Eso es lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 9. Por lo tanto, dice, mas por Él, el Dios soberano, estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios insertó en Cristo Jesús a su iglesia. Todo aquel que por la gracia de Dios mediante la fe es insertado en Jesucristo, es por la voluntad de Dios que nos llamó de las tinieblas, nos concedió así la fe para que abracemos a Jesucristo y de nos anclemos de Él. De esa manera estamos insertados por la gracia de Dios, de su voluntad, mediante la fe, por nuestro entendimiento de nuestros vil pecados, Cristo precioso para un pecador como yo. ¿Vamos bien? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, ¿quién es? Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué más quieres, hermano? Por Dios, Él nos ha hecho sabiduría, conocimiento. El nivel intelectual que tenemos los creyentes supera. ¿Por qué? Porque partimos de Dios. Él es nuestra sabiduría y en Cristo Jesús nos dio a revelar todos los planes para entender nuestra misión, nuestra identidad y nuestro propósito. Jesucristo es. Mas por Él, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Ojo, para que, como está escrito, Pablo siempre es escritural, como está escrito, el que se gloría, gloríese en sí mismo. ¿Eso es lo que dice? No. Gloríese en el Señor. Señor soberano, Señor Rey de vuestras vidas, Jesucristo. Entonces regresemos nuevamente a Pedro para terminar nuevamente lo que dice. Caray, estoy en el segundo. Entonces, 1 de Pedro, capítulo 2, dice: ¿cuál es nuestro ministerio? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, éramos gentiles paganos, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por lo tanto vemos que solo en Cristo Jesús podemos nosotros tener identidad y una ocupación congregacionalmente, localmente también, no solamente como individuos, que eso es lo que hemos estudiado anteriormente. Nos hemos enfocado en la responsabilidad que tenemos en nuestro hogar, nuestra familia e incluso en un gobierno civil. Pero hoy nos vamos a enfocar más en nuestra identidad de formación como local, iglesia local, que estamos aquí presentes. Entonces, a lo largo de esta serie que vamos a estar tomando, tenemos que llegar a los siguientes dos puntos. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Y cuál es nuestra misión como iglesia local? Que en pocas palabras podamos reemplazar, obviamente este es un fundamento que tenemos, este párrafo que tenemos en nuestro boletín, que nos describe un poco, pero todavía nos limita porque nos ve en un aspecto, implícitamente está la palabra crecer, lo cual es algo activo, es nuestro deber crecer, pero en general lo veo un poco pasivo. Quiero darme a entender. Tenemos un compromiso de crecer en la gracia y en el conocimiento, pero ¿cómo debemos de ocuparnos
en el ministerio, en ese crecimiento. Entonces necesitamos añadir algo más activo, una palabra, una frase que nos diga esto es lo que somos, esto es lo que hacemos. ¿Vamos bien? Porque si lo dejamos así solamente parece que estamos aquí para aprender. Y no es así. Aprendemos para ser lo que somos y llevarlo a cabo localmente en nuestro entorno. Entonces tenemos que tener nuestra identidad, pero también nuestro ministerio juntos. Hablando juntos como individuos. Y que nuestros hijos también entiendan esto. Que tenemos localmente como iglesia una identidad y un ministerio, por lo tanto nos podamos identificar más apropiadamente. Entonces, comencemos con algunos términos con el tiempo que tenemos. Esto fue casi una gran introducción, pero el punto es ir en búsqueda de una visión y una misión. La visión es el ideal, la misión es cómo pensamos ocuparnos para alcanzar ese ideal. Sabemos que en el Nuevo Testamento, en griego, una de las palabras más frecuentemente usadas para el concepto de iglesia, ¿cuál es? ¿Quién me puede ayudar aquí? ¿Cuál es la palabra en griego de la palabra iglesia? Iglesia. ¿Correcto? Entonces, vemos que no hemos pasado en balde 2 años. Entonces, tenemos el fundamento. Vamos a ordenarlo nada más para encontrar nuestra misión y visión. Visión y misión. La palabra eclesiástico también viene de estas mismas raíces. Significa asamblea, congregación, los llamados. Lo vimos anteriormente. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Por lo tanto, iglesia viene de una palabra griega que es eclesia. Y eclesiástico, ¿tu ministerio es eclesiástico? Todos deberíamos decir que sí. Porque todos tenemos una identidad y una función en el reino de Dios. Y por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos no solamente una identidad propia en mi vida, en mi hogar, pero como asamblea, como congregación o como uno de los llamados, pues también tengo mi función eclesiástica en el reino de Dios. Tengo que llevar a cabo, conforme a la voluntad de Dios, un deber, una forma de manifestar que somos una asamblea, que somos un pueblo localmente, una nación localmente, un grupo de sacerdotes localmente, un linaje escogido localmente, para que juntos mostremos que hemos sido adquiridos por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Entonces, ¿tenemos un deber eclesiástico cada uno de nosotros o solamente yo aquí? Todos. En las confesiones reformadas dice que una iglesia sana es aquella donde se predica el evangelio y se oye. Ya tenemos un elemento. Porque implica que yo no vengo más a escucharlo, pero no oír el mensaje. Sino mi deber es escucharlo y oírlo, retenerlo y perseverar en el mensaje. ¿Vamos bien? Entonces, si se predica el evangelio, se espera que haya creyentes que asientan el mensaje y de esa manera estamos en este aspecto interactuando en la palabra de Dios. El feedback que yo puedo recibir de ustedes es asentir a las verdades de Dios y ocuparse de ellas. Eso me va a dar a mí estímulo de ser más diligente en la palabra de Dios para exponerla con más precisión y con mayor madurez. Pero me puede pasar también lo de Pablo, que les hablo como a carnales, como a niños en Cristo, que necesitan leche nuevamente y no crezcamos. Y eso es una exhortación que Pablo tuvo con Gálatas. ¿Por qué? Porque tan fácil nos podemos desviar y decir, bueno, ya estoy en un lugar, ya me siento bien, pero no tener la identidad apropiada ni el ministerio requerido según la enseñanza. Es una combinación de dos palabras, eclesia. Es una preposición que significa ver o desde adentro hacia afuera. Y kaleo es un verbo que significa llamar. Hemos sido llamados desde afuera, hacia afuera. Entonces, esa es la iglesia.
Hemos sido llamados de la oscuridad a Jesucristo. Por ende, soy parte de los llamados, del linaje escogido, del real sacerdocio, de la nación santa, del pueblo adquirido por Dios. He sido llamado. El Evangelio resplandeció poderosamente que no fue indiferente a Él. El Evangelio resplandeció tan poderosamente que me arrojó a los pies de Cristo. Y por eso puedo crecer en Jesucristo con esta luz preciosa de que Él es mi Señor. Los indiferentes, el Evangelio ni cosquillas le hace. Al contrario, como leímos el texto, es piedra de tropiezo. Manifiesta la incredulidad y desobediencia de ellos. Entonces vemos lo que la palabra en sí, iglesia, significa. En el Antiguo Testamento, en hebreo, el equivalente es kahal, que significa convocación, congregación, asamblea. Lo mismito. Convocación significa llamados. Congregación y asamblea. En la Septuaginta, ¿quién me puede ayudar aquí? A ver, hermanos, ¿qué es la Septuaginta? Esa ya está un poquito más difícil. A ver. No estoy 100% segura, pero fue la primera traducción al latín, o no sé si fue la que tradujo. Un poquito, otro idioma, todo latín, pero va por ahí, va. Al griego. Es la Septuaginta es un documento que se tradujo del hebreo del Antiguo Testamento al griego y se hizo por aproximadamente 70 personas o traductores. Se hizo por separado. Cada traductor tomó el Antiguo Testamento en hebreo y lo tradujo al griego, y luego cuando se reunieron se conoció como la Septuaginta. Septo viene de 7 o 70, y esa traducción, lo hermoso de la Septuaginta es que como fueron separados, pues asimilaron casi en todo en la traducción. Por eso es un documento que se usó mucho en la iglesia primitiva. Ellos cuando leían el Antiguo Testamento lo hacían a través de la Septuaginta, porque su entorno era el griego. Entonces era fácil de ellos leer la Septuaginta y de esa manera conocer el Antiguo Testamento. Entonces, ojo, en la Septuaginta, la traducción en griego del Antiguo Testamento, normalmente se traduce la palabra iglesia, kahal, como eclesia. Entonces, la traducción de los traductores estos de la Septuaginta, la palabra hebrea es la palabra eclesia. Entonces, la iglesia del Antiguo Testamento es la iglesia del Nuevo Testamento con menos revelación, pero progresivamente apuntando a Jesucristo. Nosotros somos parte de esa revelación de Dios y por lo tanto profesamos la misma fe en Cristo Jesús, que eventualmente fue creciendo, ¿verdad? En términos vemos que la iglesia es un grupo de personas que han sido llamadas y reunidas. En breve, son llamados que se reúnen. Cada domingo cumplimos nuestra función de que reconocemos y manifestamos que somos gente llamadas a Jesucristo, llamadas a ser perseverantes en el Evangelio. Por eso nos reunimos. Es la única razón de que nos reunimos. No es aquí que, hermanos, si usted no se congrega, no. La razón es porque si tú profesas a Jesucristo, tú necesitas una iglesia local para manifestar que eres de los llamados, de los escogidos en Cristo Jesús, de los que manifiestan ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tu deber de congregarte es con tu Señor, no con el pastor ni con el diácono, con tu Señor. ¿Él es precioso para ti? ¿O qué otra cosa puede ocupar en el día del Señor tan precioso que blasfeme así a Cristo? Esa es una pregunta cada domingo. ¿Qué otra cosa puede ocupar mayor resplandor que Jesucristo? Somos llamados y manifestamos que somos llamados cuando nos reunimos juntos a alabar a nuestro Dios. La iglesia son todos los creyentes en todo lugar y en todo tiempo. Y aquí, localmente, somos aquellos que por la gracia de Dios manifestamos
que Jesucristo es precioso, y que Él es Señor, y que Él es que debe de gobernarme en mi vida, y por lo tanto, el primer día de la semana en el cual Él resucitó, me reúno a alabarle, a exaltarle, a decir, soy insertado en ese cuerpo resucitado, glorioso, llamada su iglesia. Los cristianos se reúnen el domingo porque es un cuerpo resucitado en Cristo Jesús. Corazones nuevos, mente nueva, disposición nueva para amar y adorar a Dios. Esto significa que un grupo de cristianos reunidos, sea donde sea cuando sea, representa una parte de la iglesia universal de Cristo. Somos una parte. Y ese es el tema que quiero enfatizar hoy. Esta parte de la congregación, que es localmente, ¿cuál es nuestra identidad y ministerio? Ese es el punto, esta parte. Porque muchas veces nos podemos distraer con, la iglesia del hermano tal. Y nos encanta escuchar y oír y nos identificamos mucho con él. Pero ¿cuál es nuestra identidad y ministerio local? Nosotros estamos en búsqueda de esa identidad y ese ministerio, de ese compromiso y de esa manera ocuparnos en nuestro entorno para que Cristo sea exaltado, llevando así a Jesucristo, quien es nuestra victoria, manifestando así la hostilidad y rebeldía del hombre. Ese es nuestro llamado, y eso fue el llamado de toda iglesia en estos últimos 2000 años. Meterse, trastornar, según Hechos 17, trastornar su entorno con Jesucristo. Regresemos a 1 de Pedro, según capítulo 2, versos 9 y 10, 3 minutitos más, 4 minutitos más y terminamos. 2 de Pedro, capítulo 2, 9 y 10, y vemos los siguientes puntos que nos ayuden a encontrar nuestra identidad local. Lo he dicho anteriormente, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el ministerio? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Revolución o regeneración? Enseña la Escritura. Es que nos reunimos con armas y aquí nos vamos a transformar el mundo y vamos a transformar la ciudad. Eso sería revolución, ¿no? Pero la Escritura nos dice para que anunciéis. Es por la regeneración. Un corazón que entiende las verdades, las proclama, persuadiendo a pecadores al arrepentimiento y fe, que Jesucristo es precioso, por la regeneración que transformamos nuestro entorno, predicando a Jesucristo, predicando su evangelio y predicando su señorío salvífico con su reinado. Por lo tanto, nuestro primer énfasis en nuestra identidad debe ser que somos un pueblo, una comunidad, una familia, individuos escogidos con llamados a exaltar a nuestro trino Dios. Esta es nuestra primera identidad como local. De lo universal hay que bajarlo a lo particular. Somos una iglesia local que manifiesta como parte lo que es la iglesia del Señor universalmente. Escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar. Obviamente vamos a ir eventualmente creciendo un poquito más, porque al final tenemos que llenar nuestra tarea como congregación, va a ser llenar estos dos espacios en nuestro boletín. Nuestra visión y nuestra misión. Amén. Para concluir, la iglesia es el contexto en que se experimenta la salvación en todas sus dimensiones. La caída causó la destrucción de todas las relaciones y la iglesia forma una nueva comunidad, una nueva familia, donde se sanan las relaciones entre el hombre y Dios, entre el hombre y su prójimo. Y es aquí donde aprendemos todos esos principios. ¿Alguna pregunta o comentario o algún texto que tengan en mente que pueda contribuir a nuestro taller teológico de formación? No me dejen solo. Me llama la atención y me da mucha alegría por dentro la clase que escuchábamos de Corintios, cómo usted nos explicaba que generalmente cuando nosotros pensamos en la iglesia pensamos en hechos, pero el Señor tiene su iglesia desde el comienzo. Amén.
Y la traducción, como usted dice lo de la traducción, ¿verdad? La Septuaginta, que no hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. La gente piensa a lo mejor el pueblo de Israel, pero era la iglesia. Amén. Y hoy somos nosotros. Y el Señor la tenía desde el comienzo de la creación. Amén. Y en Gálatas capítulo 4, que hace una analogía Pablo de la sierva y la esclava, presenta a la iglesia inmadura en el Antiguo Testamento, ahora en Cristo Jesús la iglesia madura. Entonces el apóstol Pablo muestra que es la misma iglesia, pero son dos etapas distintas. Inmadura, está creciendo en la revelación, en el conocimiento y en entender todo esto. Por eso dice el apóstol que todas esas cosas se escribieron para anunciarnos a nosotros en plena revelación todas las cosas que fueron escritas. Entonces sí, es la misma iglesia, pero creciendo la revelación. Y la Septuaginta, esos traductores entendieron en su época, que después fue el documento que la iglesia primitiva usó, entendieron eso. Entonces esa nueva teoría de que la iglesia comienza en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento es errada. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, contribución? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, pregunta de esto? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, pues oremos y demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso y nos concedes aprender, crecer, incluso gloriarnos en Cristo Jesús. Qué mayor dicha y gozo podemos tener. Que Jesucristo es nuestra sabiduría, nuestra justificación, santificación, redención. Señor, ayúdanos a crecer juntos. Que podamos conectarnos no solamente en Cristo Jesús por tu gracia mediante la fe, sino también localmente. Reconocer que somos una asamblea, una congregación de llamados. Tenemos una misión. Ayúdanos a descubrir, entender, refinar nuestra identidad aquí localmente. Para que de esa forma podamos tener un mayor gozo de servirte, sabiendo que tú eres victorioso y que a través de la luz las tinieblas deben retroceder. Gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno,